Hace apenas 4 días, el mundo del fútbol quedó paralizado. La noticia cayó como un rayo en plena tormenta. Diogo Jota había muerto, dejando a millones de fans con el corazón destrozado y una familia rota en 1000 pedazos. Nadie podía creerlo. Un joven lleno de vida, de sueños, de goles, de sonrisas, ahora reducido a recuerdos, a fotos, a homenajes fríos que no logran calmar el dolor. Pero hoy, entre el eco de los llantos y el silencio que ahoga las paredes de su casa, su esposa, la mujer que lo acompañó en cada triunfo y en cada herida, decidió romper ese muro de silencio que la mantenía encerrada en su propio infierno. Con la voz temblorosa, los ojos hinchados y el alma hecha pedazos, habló al mundo entero. No fue un comunicado frío ni un texto preparado por representantes. Fue un grito humano, sincero y desgarrador, que nos hizo temblar hasta los huesos. Contó cómo fueron las últimas horas de Diogo, cómo le sostuvo la mano mientras él ya no podía hablar, cómo sus hijos seguían preguntando por papá sin entender que ya no volverá. Reveló los miedos que él mismo le confesaba en las noches más oscuras, las veces que le decía, si algún día me pasa algo, prométeme que cuidarás de ellos. Hoy, esas palabras retumban como un martillo en su pecho. Entre sus lágrimas, dejó claro que Diogo no solo era un jugador brillante, sino un hombre noble, un padre que siempre se preocupaba más por los demás que por sí mismo, un esposo que cada mañana le susurraba te amo antes de salir a entrenar. Esta confesión no solo parte el alma, sino que también nos recuerda lo frágil que es la vida, lo rápido que un ídolo puede convertirse en memoria, en canción triste, en mural de homenaje. Y tú, que estás viendo este video, no dejes pasar esta oportunidad para rendirle tu propio homenaje, para enviarle fuerzas a su familia, para reflexionar sobre cuánto valoramos a quienes amamos. Porque nunca sabemos cuándo será la última vez. El silencio lo envolvía todo. Las paredes de la casa retumbaban con un eco mudo, un vacío imposible de describir. Hace apenas 4 días, el mundo entero despertó con la noticia que nadie jamás hubiera querido escuchar. Diogo Jota había muerto. Un golpe seco, brutal, un puñal que atravesó el corazón de millones de seguidores, familiares, amigos y compañeros que aún se niegan a aceptar esta tragedia. Diogo no era solo un futbolista brillante. Era un padre entregado, un esposo enamorado, un hijo orgulloso de sus raíces, un hombre que caminaba por la vida con una humildad que desarmaba a cualquiera. Cada gol que marcaba era un abrazo a su familia, cada celebración era un beso lanzado al cielo para agradecer a la vida. Pero ahora, de repente, todo eso se detuvo. En estos días oscuros, su esposa, esa mujer que siempre permaneció a su lado en silencio, aguantando las tormentas, celebrando cada pequeña alegría, secando cada lágrima, decidió finalmente hablar. Decidió romper ese silencio que la mantenía atrapada entre recuerdos, promesas rotas y sueños incompletos. Y lo hizo de la manera más humana posible, con el corazón en la mano, la voz quebrada y los ojos inundados de dolor. Contó cómo Diogo, en las últimas semanas, había estado lidiando con un cansancio extraño, un dolor profundo que nadie imaginaba que terminaría así. Reveló cómo él seguía sonriendo para no preocupar a los niños, cómo la abrazaba fuerte cada noche y le decía, no importa lo que pase, siempre estaremos juntos. Unas palabras que hoy resuenan como un susurro fantasmal en cada rincón de su casa. Confesó también que la última vez que lo vio con vida, Diogo estaba mirando el atardecer desde el jardín, respirando profundo como si intentara grabar cada segundo en su memoria. Él sabía, en el fondo, que el tiempo se le estaba acabando. Ella se acercó, lo abrazó por detrás, y él le susurró, gracias por darme la vida más hermosa que pude soñar. Fue el último te amo real, el último latido compartido. Desde entonces, su hogar se ha convertido en un mausoleo de recuerdos. Las camisetas colgadas, los trofeos polvorientos, los zapatos de fútbol manchados de barro que ya nunca volverán a pisar el césped. Los niños siguen preguntando por papá, siguen dejando su plato en la mesa, siguen mirando hacia la puerta esperando verlo entrar con una gran sonrisa y los brazos abiertos. Hoy, en medio de esta confesión pública, su esposa quiso enviar un mensaje al mundo. Ame a sus seres queridos, abrácelos fuerte, dígales todo lo que sienten, porque un día puede ser demasiado tarde. Fue un llamado desesperado a valorar la vida, a detenerse y sentir, a dejar de correr detrás de cosas superficiales. Esta confesión, tan cruda y tan real, no solo nos rompe el alma, sino que nos enfrenta a la fragilidad de nuestra propia existencia. Nos obliga a recordar que detrás de cada ídolo hay un ser humano vulnerable, un esposo, un padre, un amigo. Durante días, solo hubo silencio. Un silencio que dolía, que pesaba, que asfixiaba. Su rostro comenzó a aparecer en blanco y negro en todos los rincones del planeta, camisetas colgadas en balcones, velas encendidas en las calles,
flores cubriendo las gradas donde una vez celebró sus goles. Y mientras todos buscaban respuestas, ella, la mujer que más lo conocía, permanecía en la sombra, destruida por dentro, destrozada por fuera, con el alma hecha trizas. Hasta hoy. Hoy, 4 días después del trágico adiós, su esposa ha decidido hablar. Ha decidido romper ese silencio que la estaba consumiendo por dentro. Pero no fue una entrevista preparada, no hubo cámaras profesionales ni discursos ensayados. Lo que vimos fue real. Humano. Crudo. Un dolor tan profundo que hizo llorar incluso a los más fuertes. Un testimonio que desgarró corazones en todo el mundo. Ella habló de todo. De los mensajes que él dejó escritos y jamás pensó que serían leídos tan pronto. De las promesas que hicieron bajo la luna, y que ahora quedarán incompletas. Del último beso, del último abrazo, del último te amo antes de que todo se apagase. Contó cómo sus hijos todavía lo esperan frente a la ventana, cómo duermen abrazados a su camiseta con olor a césped y a sudor, cómo repiten sus goles en la televisión como si eso pudiera traerlo de regreso. Pero también reveló cosas que nadie sabía. Que Diogo tenía miedo. Que había estado sintiendo algo extraño días antes. Que le había confesado en voz baja, si algo me pasa, no dejes que me olviden. Y hoy, esas palabras resuenan como una profecía. Un susurro convertido en eco eterno. Su esposa no solo lloró. También gritó al mundo la verdad detrás de la leyenda. Porque Diogo Jota no era solo un futbolista. Era un ser humano con luces y sombras, con fragilidad, con amor desbordante, con una pasión que lo quemaba por dentro. Y esa pasión, quizás, fue la misma que lo llevó a su final. Hoy, sus palabras no son solo un homenaje. Son un llamado. Un llamado a los que aún tienen a quien abrazar, a los que aún pueden decir gracias a los que aman, a los que creen que la vida es infinita. Orígenes y infancia de Diogo Jota. Diogo José Teixeira da Silva nació el 4 de diciembre de 1996 en Mazarelos, un pequeño barrio del corazón de Oporto, Portugal. Pero más allá de la fecha y el lugar, lo que verdaderamente define su origen es el aroma a mar, el frío que corta la piel en invierno, y ese cielo gris que parece cubrir toda la ciudad como un manto de nostalgia. Su familia era humilde, trabajadora, hecha de esos silencios cómplices y miradas que dicen más que las palabras. Su padre, José, un hombre fuerte pero silencioso, trabajaba en el puerto, descargando mercancías día y noche. Su madre, Elena, una mujer dulce y firme a la vez, limpiaba casas y hacía pequeños trabajos para llevar un plato de comida caliente a casa. A pesar de las dificultades económicas, en el hogar de los Jota nunca faltó amor. Desde pequeño, Diogo era un niño inquieto. No podía estarse quieto ni un segundo. Sus piernas parecían tener vida propia, como si hubieran sido diseñadas para moverse, para correr, para bailar con el viento. Su madre solía decir entre risas y suspiros, este niño tiene fuego en los pies. Y no estaba equivocada. Apenas aprendió a caminar, Diogo comenzó a perseguir cualquier objeto redondo que se cruzara en su camino. A los 4 años ya tenía un pequeño balón que guardaba como un tesoro. Lo llevaba a todas partes, al parque, al mercado, incluso a la iglesia los domingos. Para él, el balón no era solo un juguete, era una extensión de su alma, una promesa silenciosa de libertad. En el barrio, todos sabían quién era el niño del balón. Sus vecinos lo veían jugar en la calle empedrada, esquivando coches estacionados y burlando a chicos mayores con una naturalidad asombrosa. Había algo magnético en él. No era solo habilidad, era pasión pura, era hambre de superación, era esa chispa que no se aprende ni se enseña. La vida no era fácil. Muchas veces no había dinero para zapatos nuevos y Diogo jugaba con tenis rotos, los dedos asomando entre las costuras desgastadas. Más de una vez regresó a casa con las rodillas sangrando y la ropa hecha jirones. Pero jamás se quejó. En su mirada brillaba una mezcla de inocencia y determinación que desconcertaba a los adultos. Aun siendo un niño, Diogo ya soñaba en grande. Mientras otros niños dormían abrazando osos de peluche, él dormía abrazando su balón, imaginando estadios llenos, cánticos interminables y goles decisivos. Su madre lo observaba desde la puerta del cuarto cada noche. Había en sus ojos una mezcla de orgullo y miedo, orgullo por ver a su hijo tan entregado a un sueño, y miedo porque sabía que el mundo allá afuera no perdona a los soñadores. En la escuela, Diogo no era el mejor alumno. Se distraía fácilmente, dibujaba campos de fútbol en los márgenes de los cuadernos y soñaba despierto durante las clases. Pero los maestros no podían enojarse con él. Cuando lo veían jugar en los recreos, sabían que había nacido para algo más grande,
algo que no se enseñaba entre cuatro paredes. Fue en esos años de infancia cuando Diogo comenzó a forjar su carácter. Aprendió a levantarse después de cada caída, a seguir adelante aunque las lágrimas empañaran su vista, a sonreír incluso cuando la vida parecía golpearlo con más fuerza. Su padre, a pesar de ser un hombre rudo, solía repetirle una frase: la vida es como el fútbol, hijo, te van a patear, te van a derribar, pero siempre tienes que levantarte y seguir corriendo. Y Diogo lo tomó como un mantra. En el fondo, aquella calle estrecha y fría de Mazarelos se convirtió en su primer estadio. Cada esquina era una portería improvisada, cada farola era un rival imaginario, cada piedra era un obstáculo que debía superar. Y ahí, en ese escenario improvisado, nació el guerrero que el mundo conocería años después. Sus orígenes humildes y su infancia llena de carencias no lo hicieron más débil. Al contrario, lo convirtieron en un luchador incansable, en un soñador que jamás se rindió. Diogo no solo jugaba al fútbol, vivía el fútbol, lo respiraba, lo soñaba, lo amaba con cada fibra de su pequeño cuerpo. Así comenzó la leyenda de Diogo Jota, el niño que conquistó el mundo con un balón y un corazón demasiado grande para ser contenido. Juventud y formación. Cuando Diogo cumplió 13 años, la familia entera empezó a sentir el peso real de su pasión. No era solo un juego de barrio ni un pasatiempo infantil. Era una obsesión. Una llama que ardía cada día con más fuerza. Para entonces, su madre ya no se preocupaba tanto por las rodillas raspadas o los zapatos rotos, sino por el futuro incierto que se abría frente a su hijo. Fue en ese momento cuando el FC Pacos de Ferreira apareció en su camino. Un club modesto, alejado de los focos de la gran ciudad, pero que funcionaba como una verdadera fábrica de sueños para jóvenes con hambre y coraje. Diogo llegó con el corazón en la mano y los ojos brillando de ilusión. Los entrenadores no tardaron en darse cuenta de que ese chico no era como los demás. Había en él un instinto feroz, una combinación de velocidad, técnica y visión que era imposible de enseñar. Muchos jóvenes tenían talento, pero Diogo tenía algo más, tenía una relación íntima con él. Balón. Era como si el cuero blanco y negro respirara con él, como si formaran un solo ser cuando corría por la banda o driblaba rivales con esa suavidad casi poética. Los sacrificios comenzaron a acumularse. Entrenamientos interminables, viajes largos en autobús, horas de estudio robadas a la madrugada. Sus amigos de la infancia salían a fiestas, descubrían el primer amor, se perdían en las calles bajo las luces de neón. Diogo, en cambio, pasaba sus noches revisando jugadas, soñando con partidos importantes, imaginando el rugir de un estadio lleno coreando su nombre. Su familia vivía cada pequeño logro como una victoria colectiva. Cuando Diogo anotaba un gol, su padre lloraba en silencio en la tribuna más alta, escondido entre gorras y abrigos gastados. Su madre tejía oraciones en cada pase, en cada sprint, en cada choque con un defensor rival. A los 17 años, Diogo comenzó a despertar el interés de ojeadores y periodistas locales. Su nombre empezó a circular en cafés, en periódicos, en programas deportivos de madrugada. Algunos decían que era demasiado delgado, que no resistiría el fútbol profesional. Otros aseguraban que no tenía la fuerza suficiente para competir con los gigantes de la liga. Pero él, firme, siguió corriendo. Cada crítica era gasolina para su motor. Fue en esas canchas polvorientas donde aprendió a soportar las patadas más duras y las palabras más crueles. Entendió que la juventud es frágil, que la gente aplaude rápido pero también olvida rápido. Aprendió a levantarse solo, a taparse los oídos cuando las dudas acechaban, a mirar el horizonte con la fe ciega de quien sabe que la vida no regala nada. Primeros pasos profesionales. El debut profesional llegó casi como un suspiro contenido durante años. En 2014, con apenas 17 años, Diogo Jota hizo su debut oficial con el Pacos de Ferreira. Aquella tarde, el cielo parecía más amplio, el aire más denso, y cada paso sobre el césped resonaba como un latido gigante dentro de su pecho. Cuando el árbitro pitó el inicio, Diogo sintió que todo su mundo, la calle estrecha de Mazarelos, los regaños de su madre, los gritos de su padre, las noches sin dormir, se resumía en ese instante. Cada gota de sudor, cada lágrima derramada, cada sacrificio valía la pena. Su primer gol profesional llegó poco después, un momento que cambió su vida y la de su familia para siempre. Aquella celebración, con los brazos abiertos y la mirada al cielo, fue un acto de gratitud hacia todo lo que había vivido. Fue como si le dijera al universo, gracias por no abandonarme. De inmediato, los grandes equipos empezaron a observarlo con lupa. Su capacidad para moverse entre líneas, su velocidad de reacción, su capacidad para decidir en fracciones de segundo,
Todo era magnético. En 2016, el Atlético de Madrid se interesó por él, y aunque nunca llegó a debutar con el equipo rojiblanco en partidos oficiales, aquel paso abrió puertas gigantescas. Fue cedido al FC Porto, donde empezó a demostrar que no era solo una promesa, sino una amenaza real para las defensas. En el Porto, Diogo afinó sus habilidades, aprendió a jugar con presión, a lidiar con las expectativas de una afición exigente, y a mantener la calma incluso cuando el mundo exterior ardía. Cada paso era un peldaño más hacia el sueño que lo había acompañado desde niño. Su paso por el Wolverhampton Wanderers fue otro salto gigantesco. En Inglaterra, un país que respira fútbol como si fuera oxígeno, Diogo se consolidó como un delantero versátil, capaz de moverse en cualquier posición del ataque, de presionar sin descanso y de aparecer en los momentos cruciales. Allí se ganó el respeto de compañeros, entrenadores y rivales. Sus goles no eran solo números en una tabla, eran poemas escritos con los pies, eran promesas cumplidas al niño que abrazaba el balón en la cama. Finalmente, en 2020, el Liverpool lo firmó. Para Diogo, eso no era solo un contrato millonario, era la confirmación de que cada paso, cada sacrificio, cada noche sin dormir había valido la pena. Anfield lo recibió como a un hijo perdido, y la afición se rindió ante su entrega y su pasión inagotable. Diogo no jugaba para los aplausos ni para la fama. Jugaba para honrar sus raíces, para pagar cada lágrima de su madre, para enorgullecer a su padre, para enseñar a sus hijos que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden tocarse con las manos y se persiguen con el corazón. En cada sprint, en cada celebración, en cada mirada al cielo, Diogo recordaba a ese niño de Mazarelos que soñaba con ser héroe en una calle estrecha y húmeda. Y así fue como ese niño, contra todo pronóstico, se convirtió en leyenda. Inicio de carrera. Cuando Diogo Jota firmó su primer contrato profesional con el Pacos de Ferreira, no solo estaba estampando su nombre en un papel, estaba abriendo la puerta hacia un universo completamente desconocido, un abismo de sueños y miedos mezclados. Para muchos jóvenes, el salto al fútbol profesional puede ser como lanzarse al océano sin saber nadar. Para Diogo, sin embargo, era el momento que había visualizado cada noche desde niño, cuando abrazaba su balón en la cama como si fuera un tesoro sagrado. Su primer día como profesional fue un mar de emociones. La mañana comenzó temprano, como siempre. Su madre le preparó el desayuno, pero él apenas pudo comer, tenía el estómago cerrado, los nervios estrangulándole la garganta. Su padre, que siempre había sido parco en palabras, lo miró largo rato y, en un acto extraño en él, se acercó para darle un abrazo fuerte. Sin decir nada, simplemente lo sostuvo. Ese abrazo valía más que 1000 discursos motivacionales. Cuando llegó al vestuario, Diogo sintió el peso del silencio. Los jugadores mayores lo miraban con curiosidad, con esa mezcla de expectativa y recelo que se tiene hacia el nuevo. Había sudor, olor al alimento, gritos, risas nerviosas, y en el centro, Diogo, con los ojos abiertos como ventanas al futuro. El entrenador lo presentó al grupo, y algunos compañeros le palmeaban la espalda, otros le lanzaban miradas desafiantes. El fútbol profesional no es un cuento de hadas. Es un campo de batalla donde cada quien lucha por su lugar, donde las sonrisas pueden esconder celos y las palabras de aliento pueden disfrazar envidia. Diogo se sentía como un niño en un reino de gigantes, pero había algo que nunca le faltó, el hambre. Hambre de superarse, de demostrar que el niño flaco y silencioso de Mazarelos podía brillar incluso en el escenario más difícil. Su primera convocatoria para un partido oficial fue un vendaval emocional. La noche anterior no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando cada jugada, cada pase, cada posible error. Su madre entró a su cuarto en la madrugada, se sentó a su lado y le acarició el cabello. Él le preguntó, con un hilo de voz, ¿y si no juego bien? Ella, con una ternura infinita, le respondió, si das todo lo que tienes, ya ganaste, hijo. Cuando por fin pisó el césped con el uniforme profesional, sintió que el tiempo se detenía. El murmullo del estadio, el frío en la piel, el olor a césped recién regado, todo se mezclaba en una sinfonía que solo él podía escuchar. Era un momento sagrado. A pesar de los nervios, Diogo jugó con el corazón. Corrió cada metro como si fuera el último, presionó, buscó espacios, se ofreció como opción para sus compañeros. Aunque no marcó gol en ese primer partido, los entrenadores vieron algo que no se puede entrenar, valentía. No tardó mucho en llegar su primer gol profesional. Fue un remate rápido, decidido, una puñalada quirúrgica en el área rival. Después del gol, Diogo corrió hacia la grada, levantó los brazos al cielo y se tapó la cara con las manos, rompiendo a llorar.
En la televisión se vio como un gesto de euforia, pero en realidad era un agradecimiento silencioso a todo lo que había pasado para llegar ahí. Con cada partido, Diogo empezó a forjar su identidad como jugador, veloz, inteligente, intuitivo, letal en el área. Los entrenadores lo describían como un jugador que siempre estaba 2 segundos adelantado al resto. Tenía esa capacidad única de leer el juego como si fuera un libro abierto, de moverse entre líneas, de aparecer donde nadie lo esperaba. Fuera del campo, sin embargo, seguía siendo el mismo chico humilde. Vivía en un apartamento modesto, comía en casa siempre que podía, y cada vez que volvía a Mazarelos visitaba el barrio, saludaba a los vecinos, y se sentaba a jugar con los niños que aún soñaban con ser como él. Nunca olvidó de dónde venía. Su rendimiento no tardó en llamar la atención fuera de Portugal. El Atlético de Madrid lo fichó en 2016, un paso enorme que muchos jóvenes solo pueden soñar. Aunque no llegó a debutar en partidos oficiales con el primer equipo, aquella experiencia le enseñó la presión de estar en un club grande, rodeado de figuras consagradas, donde cada segundo cuenta y cada error puede costarte la carrera. Durante ese tiempo, Diogo absorbió cada detalle, la disciplina táctica, la intensidad de los entrenamientos, la exigencia mental. Aprendió que en la élite no basta con talento, se necesita fortaleza mental, humildad y una determinación casi enfermiza. Fue cedido al Porto, un club que le permitió desarrollarse, jugar con continuidad y mostrar al mundo que no era solo una promesa, sino una realidad. Con el Porto, Diogo empezó a brillar más fuerte, goles decisivos, asistencias milimétricas, jugadas que dejaban a la grada sin aliento. La afición portuguesa comenzó a verlo como una joya nacional, un chico que representaba la garra y la pasión de todo un país. Después llegó la oportunidad en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League. En Inglaterra, el fútbol se siente distinto. Los estadios rugen como volcanes, cada jugada se vive como una batalla, cada gol es un grito que sacude el alma. Y Diogo se adaptó como pez en el agua. Su estilo encajó perfectamente, agresivo, rápido, técnico, con olfato asesino frente al arco. En cada partido, Diogo se iba ganando el respeto de la afición y de sus compañeros. Su entrega era total. No jugaba para las cámaras ni para los titulares, jugaba porque lo llevaba en la sangre. En el vestuario, muchos lo describían como un guerrero silencioso. Siempre el primero en llegar, el último en irse, siempre escuchando, siempre aprendiendo. Así comenzó la carrera de un joven que no dejó que el éxito lo cambiara, que nunca olvidó las lágrimas de su madre ni las palabras calladas de su padre. Diogo Jota construyó su camino con sudor, sangre y sueños. Cada gol era una postal enviada a ese niño de Mazarelos que corría descalzo, cada celebración era un abrazo a su familia, cada aplauso era una semilla sembrada en el corazón de quienes creen que todo es posible. Fama y éxito internacional. El paso de Diogo Jota al Wolverhampton Wanderers no solo marcó el inicio de su aventura en la Premier League, fue el punto de quiebre donde el chico tímido de Mazarelos se transformó en un nombre que resonaba en los estadios más imponentes del mundo. La Premier no perdona. Es una liga feroz, casi salvaje, donde cada metro se pelea como si fuera el último, donde la intensidad no da tregua y donde el público exige corazón antes que técnica. Desde el primer día, Diogo demostró que no estaba ahí solo para aprender o adaptarse, estaba para dejar una huella. Su capacidad de anticipación, esa visión periférica que parecía de otro planeta y su instinto asesino frente al arco lo convirtieron rápidamente en uno de los jugadores más temidos por las defensas rivales. La afición del Wolves lo adoptó como uno de los suyos. Para los hinchas ingleses, no hay nada más sagrado que un jugador que corre hasta el último aliento. Y Diogo corría. Corría por el balón, por su equipo, por su familia, por cada niño que soñaba con ser como él. Cada sprint era un homenaje silencioso a sus raíces, cada gol era una ofrenda. Al niño interior que nunca dejó morir. Los medios comenzaron a voltear sus ojos. Las portadas deportivas, los programas de televisión, las redes sociales, todos empezaron a repetir su nombre. En Portugal, se encendió el orgullo patrio. En Inglaterra, se ganó el respeto y el cariño de miles de personas que encontraban en él un ejemplo de humildad y pasión. Pero el verdadero salto a la fama internacional llegó en 2020, cuando el Liverpool decidió ficharlo. Para Diogo, vestir la camiseta del Liverpool no era solo un paso profesional, era un sueño que ni siquiera se había permitido imaginar del todo. Hablar de Liverpool es hablar de historia viva, de himnos cantados por miles de gargantas, de mitos y leyendas que marcaron generaciones. Y ahí, entre esos nombres inmortales, aparecía ahora Diogo Jota. Cuando llegó a Anfield, sintió que sus piernas temblaban.
Ver el mítico You Will Never Walk Alone escrito en los túneles, sentir el rugido del estadio cuando los jugadores pisan el campo, era como entrar en un templo sagrado. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Desde sus primeros partidos, Jota mostró que no había llegado para calentar el banquillo. En cada oportunidad que tuvo, aprovechó para demostrar que era un jugador diferente, de esos que cambian partidos, que encienden la tribuna, que contagian energía. Sus goles empezaron a multiplicarse, rápidos, inteligentes, oportunos. No eran solo remates, eran mensajes al mundo entero de que él estaba listo para la grandeza. Uno de los momentos más recordados fue aquel triplete que marcó contra el Atalanta en la Champions League. Esa noche, Diogo fue un vendaval imposible de detener. Los defensas parecían fantasmas, él los pasaba con una naturalidad insultante. Cada gol fue celebrado con una furia contenida, como si en cada remate expulsara años de sacrificio y sueños reprimidos. La prensa internacional se rindió a sus pies. Las comparaciones con grandes delanteros comenzaron a brotar, pero él siempre bajó la cabeza, agradecido, humilde, consciente de que aún había mucho por recorrer. En cada entrevista, repetía que no se consideraba una estrella y que el mérito era del equipo, de los entrenadores, de sus compañeros, de su familia. Mientras tanto, en Portugal, su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza. Cada vez que se ponía la camiseta de la selección, el país entero contenía el aliento. Para muchos, era el heredero de una nueva generación dorada, el chico capaz de hacer soñar otra vez a un pueblo que respira fútbol como religión. Las convocatorias con la selección fueron momentos de éxtasis personal. Cada gol que marcaba vestido de rojo y verde era un abrazo a su bandera, un grito silencioso a Mazarelos, un beso lanzado al cielo para sus padres, para su esposa, para esos niños que aún jugaban en la calle donde todo comenzó. Pero la fama no llegó sola. Con ella vinieron los contratos millonarios, los patrocinadores, las campañas publicitarias. Su rostro empezó a aparecer en anuncios, en portadas de revistas, en camisetas vendidas por miles. Sin embargo, Diogo nunca permitió que la fama le devorara el alma. Seguía siendo el mismo chico que se emocionaba con un plato caliente de su madre, que se perdía horas viendo videos antiguos de sus ídolos, que abrazaba a cada fan con la misma gratitud de siempre. En el vestuario del Liverpool, sus compañeros lo describían como un trabajador silencioso. No era el más ruidoso, no era el primero en hacer bromas, pero siempre estaba ahí, presente, comprometido, dejando el alma en cada entrenamiento, en cada partido, en cada charla técnica. El éxito internacional consolidó su lugar entre los grandes, pero, para él, la verdadera victoria estaba en cada sonrisa de su familia, en cada lágrima de orgullo que veía en los ojos de su madre, en cada mensaje de un niño que decía, quiero ser como tú. Así fue como Diogo Jota pasó de ser un joven desconocido en las calles húmedas de Oporto a un héroe internacional que marcó goles inolvidables en los escenarios más míticos del mundo. Así fue como su nombre empezó a escribirse, no solo en las estadísticas y en las camisetas, sino en los corazones de millones de personas que encontraron en él un ejemplo vivo de esfuerzo, humildad y pasión infinita. Vida personal y matrimonial. Detrás de cada regate, de cada sprint fulminante, de cada gol que hacía vibrar estadios enteros, existía un refugio silencioso que sostenía el corazón de Diogo Jota, su familia. Para él, la vida personal nunca fue un simple telón de fondo, era el motor verdadero, la razón última de cada sacrificio. Cuando el mundo lo veía como una máquina imparable de goles, su esposa sabía que Diogo era, en realidad, un hombre sencillo, casi tímido, alguien que prefería una noche en casa con su familia antes que cualquier gala llena de frases y discursos. Su historia de amor comenzó mucho antes de los contratos millonarios, antes de las ovaciones, cuando todavía era solo un joven de Mazarelos con los sueños desbordando por los ojos. Se conocieron en un evento pequeño, en uno de esos encuentros comunitarios donde la música y la comida unen a todos. Ella lo miró desde lejos, intrigada por su mirada profunda, su aura diferente. Él, torpe y tímido, tardó semanas en reunir el valor para hablarle. Desde el primer momento, ella entendió que no estaba enamorándose de una promesa del fútbol, sino de un ser humano sensible, casi frágil en su dulzura. Lo acompañó en los días de incertidumbre, cuando aún no existían titulares, ni patrocinadores, ni entrevistas. Fue ella quien lo escuchó llorar en las noches en que las lesiones amenazaban con destruir sus sueños. Fue ella quien recogía cada pedazo de su corazón cuando las críticas de la prensa lo atravesaban como cuchillas. Con el tiempo, su relación se fortaleció como un roble. Juntos aprendieron a celebrar las victorias sin volverse arrogantes y a sobrellevar las derrotas sin dejarse consumir. En cada ciudad nueva,
En cada país al que el fútbol los arrastraba, ella se encargaba de convertir las paredes vacías en un hogar. Colgaba fotos familiares, cocinaba los platillos que tanto le recordaban a Portugal, llenaba cada espacio de calidez. La llegada de su hijo fue el momento más sagrado de sus vidas. Diogo, que tantas veces había sentido miedo al enfrentar a defensas gigantes, se sintió completamente vulnerable al sostener en brazos a aquel pequeño ser que parecía un milagro. Entre lágrimas, le prometió que siempre estaría ahí, que nunca lo dejaría solo, que cada gol, cada lágrima y cada sonrisa serían para él. Los días en casa con su familia eran el verdadero paraíso de Diogo. Amanecía temprano para preparar el desayuno, jugaba en el jardín con su hijo, se acostaba en el sofá abrazando a su esposa mientras veían películas antiguas. Eran esos momentos los que le devolvían el alma cuando el peso de la fama amenazaba con aplastarlo. Su esposa fue siempre su brújula moral. Cuando los contratos multimillonarios y las tentaciones del mundo de la fama asomaban con fuerza, era ella quien le recordaba de dónde venía, quién era en realidad, y por qué había empezado a jugar al fútbol. Ella le repetía, no olvides al niño que llevas dentro, el que jugaba descalzo en la calle. Y Diogo escuchaba, profundamente conmovido. En redes sociales, Diogo solía compartir fotos sencillas, una tarde en familia, un paseo al parque, un almuerzo improvisado en la cocina. Su vida fuera de la cancha era un canto a la sencillez, una resistencia silenciosa contra el ruido de un mundo que exige siempre más. Cuando viajaba para partidos internacionales, los audios con su hijo y su esposa eran rituales sagrados. La noche anterior a cada gran encuentro, Diogo escuchaba la vocecita de su hijo diciendo papá, mete un gol para mí, y la suave voz de su esposa deseándole suerte, enviándole todo el amor posible a través de la distancia. En cada celebración de gol, cuando Diogo señalaba el cielo o hacía algún gesto especial, no era casualidad, era un código íntimo con su familia. Un te amo silencioso, un estoy con ustedes que atravesaba kilómetros y llenaba de luz su hogar. Los amigos cercanos describen la relación de Diogo y su esposa como una fortaleza invisible. Ella no solo era compañera de vida, era su confidente, su psicóloga, su mejor amiga y su refugio. Se cuentan historias de noches en las que, después de derrotas dolorosas, ella lo encontraba sentado en la oscuridad del cuarto, mirando al suelo en silencio. Sin decir nada, se sentaba a su lado, tomaba su mano y esperaba. Porque, a veces, el amor no necesita palabras, solo necesita presencia. A pesar de los lujos que el éxito les permitió alcanzar, ambos siempre se mantuvieron fieles a sus raíces. Visitaban Mazarelos cada vez que podían, ayudaban a vecinos, colaboraban en obras comunitarias y nunca dejaron de saludar a cada persona que los reconocía. En entrevistas, cuando le preguntaban a Diogo cuál era su mayor triunfo, él no hablaba de trofeos ni de goles históricos. Su respuesta siempre era la misma, mi mayor logro es la familia que he formado, el hogar que hemos construido. Eso no tiene precio. Así, en el silencio de su hogar, lejos de los reflectores y las ovaciones, Diogo encontraba su verdadera victoria. Ahí era donde se sentía completo, donde podía ser simplemente él, sin escudos ni máscaras, solo un hombre que amaba con toda su alma. Caídas y crisis profundas, resumido. A pesar de la apariencia invencible que Diogo Jota mostraba en el campo, su vida también estuvo marcada por sombras y momentos de dolor. Las lesiones fueron uno de sus grandes fantasmas. Cada vez que sentía un tirón, cada vez que caía y no podía levantarse de inmediato, una nube oscura se posaba sobre él. Pasó por largas semanas de rehabilitación, lejos de los estadios, viendo los partidos desde el sofá, con el corazón hecho pedazos. En esos días, las dudas lo consumían. ¿Volveré igual? ¿Podré seguir dándole alegrías a mi familia y a mis fans? A nivel emocional, la presión fue otra prueba dura. La crítica constante, los titulares feroces cuando no marcaba, los insultos de algunos sectores en redes. Todo eso le hacía cuestionarse su valor más allá de los goles. Más de una noche se encerró en su cuarto, en silencio, luchando con su mente, mientras su esposa lo sostenía en el abismo. También vivió crisis internas por estar lejos de casa, extrañando Portugal, las calles de Mazarelos, el aroma de la cocina de su madre. Muchas veces se sintió perdido, dividido entre el hombre público y el chico sencillo que solo quería jugar al fútbol. Pero en cada caída, Diogo encontró en su familia y en su fe la fuerza para levantarse. Aprendió a abrazar el dolor como parte del viaje, a transformar las derrotas en lecciones, y a volver al campo con el corazón más grande y el espíritu más fuerte. Polémicas y confesiones íntimas. Diogo Jota, a pesar de su imagen limpia y su carácter reservado,
no estuvo completamente exento de momentos controversiales ni de confesiones que sacudieron a sus seguidores. Porque incluso los héroes más nobles arrastran silencios y batallas que pocos se atreven a contar. Durante su etapa en Inglaterra, algunos medios británicos empezaron a señalar que Diogo era demasiado cerrado con la prensa y los fans, que no participaba en los juegos mediáticos ni buscaba llamar la atención fuera del campo. Se decía que era distante, que no se mezclaba tanto como otros jugadores. Sin embargo, sus compañeros siempre aclaraban que no era arrogancia, sino una profunda timidez y un deseo inquebrantable de proteger su vida privada. En entrevistas privadas, Diogo confesó que le costaba lidiar con la fama. Para él, ser reconocido en cada calle, en cada aeropuerto, era una bendición y una carga al mismo tiempo. Detrás de esa sonrisa tranquila se escondían noches de insomnio, ataques de ansiedad y miedos constantes a defraudar a su familia y a sus fans. Una vez reveló que antes de los partidos importantes tenía rituales casi obsesivos, se encerraba en el baño, se lavaba la cara varias veces, se repetía frases motivadoras frente al espejo y rezaba en silencio. En esos momentos, confesaba sentirse pequeño, casi indefenso, como el niño que era antes de ser Diogo Jota. Otra confesión íntima que sorprendió a muchos fue cuando admitió que, en varias ocasiones, pensó en abandonar el fútbol profesional. Durante una de sus lesiones más largas, estando solo en su apartamento, llegó a escribir en un cuaderno, ¿y si esto se termina? ¿Y si no soy suficiente? Fue su esposa quien encontró esas líneas y quien, llorando, lo abrazó y le recordó quién era realmente. Además, algunos comentaristas portugueses criticaban su estilo de juego, asegurando que no era un 9 puro o que no tenía el físico para la Premier League. Esas críticas, aunque él intentaba ignorarlas, le dolían profundamente. En su círculo íntimo, confesaba sentirse herido por la dureza de los análisis, por el peso desmedido de la expectativa pública. Diogo también compartió en entrevistas más personales que uno de sus mayores miedos era que su hijo creciera creyendo que el amor se mide por los goles o por la cantidad de títulos. Por eso, se esforzaba en demostrarle que el verdadero valor está en el esfuerzo diario, en la honestidad, en cómo se trata a las personas cuando nadie está mirando. En alguna ocasión, tras un partido especialmente difícil donde falló un gol clave, se encerró en el vestuario durante casi una hora. Cuando salió, no habló con nadie. Tomó su teléfono y llamó a su esposa. Solo le dijo, lo siento. Ella, desde el otro lado, respondió, lo único que tienes que hacer es volver a casa. Las polémicas más grandes que rodearon a Diogo siempre fueron más externas que internas, especulaciones de prensa, rumores sobre posibles transferencias, críticas de comentaristas. Pero a diferencia de muchos, él nunca respondió con arrogancia. Siempre guardó silencio, trabajando en la cancha, dejando que sus pies hablaran. Estas confesiones íntimas nos muestran a un Diogo humano, frágil, profundamente sensible. Un hombre que, más allá de la camiseta y los contratos, era un ser lleno de dudas, de heridas escondidas, pero también de un amor inmenso por su familia y por el juego que le dio sentido a su vida. Superación y redención. Si algo definía a Diogo Jota más allá de su velocidad o sus goles, era su capacidad para levantarse. Para él, caerse no era el fin, era apenas el inicio de un nuevo aprendizaje, un nuevo capítulo que lo haría regresar más fuerte. Tras cada lesión, cada crítica despiadada y cada momento de oscuridad, Diogo encontraba siempre una razón para volver a ponerse de pie: su familia. Su hijo, su esposa, sus padres. Todos se convertían en su luz, en ese faro silencioso que lo guiaba en medio de las tormentas. Después de una de sus lesiones más dolorosas, cuando muchos aseguraban que nunca volvería a ser el mismo, Diogo trabajó en silencio. Mientras la prensa especulaba y la afición se llenaba de dudas, él pasaba horas en el gimnasio, fortaleciendo cada músculo, puliendo cada movimiento, reprogramando su mente para recordar quién era y por qué había llegado tan lejos. Fue en ese proceso cuando comprendió que la verdadera fortaleza no radica en evitar las caídas, sino en abrazarlas, aceptarlas como parte del viaje. Entendió que el dolor no era un enemigo, sino un maestro que lo preparaba para los grandes momentos. En su regreso al campo, Diogo no solo demostró que seguía siendo el mismo, sino que volvió más decidido, más letal y con una madurez que sorprendió a todos. Sus goles comenzaron a multiplicarse, y con cada uno parecía gritar al mundo: estoy aquí. Nada ni nadie me va a detener. La redención no solo fue física, fue mental y espiritual. En entrevistas, Diogo confesó que las noches más oscuras lo habían transformado profundamente. Le enseñaron a valorar lo simple, a agradecer cada segundo, a encontrar belleza en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos.
Sus compañeros de equipo notaron el cambio. Lo describían como alguien más tranquilo, más sabio. Decían que antes de cada partido, Diogo se quedaba unos segundos en silencio, con los ojos cerrados, respirando profundamente. En esos momentos, se conectaba con el niño de Mazarelos, con la voz de su madre, con la mirada orgullosa de su padre, con los abrazos cálidos de su esposa y las risas de su hijo. Las ovaciones volvieron, los goles decisivos regresaron, los titulares lo elogiaban una vez más. Pero Diogo ya no dependía de eso para sentirse valioso. Había descubierto que el verdadero triunfo estaba dentro de él, en su capacidad de mantenerse fiel a sus raíces, en su amor por el juego y, sobre todo, en su amor por la vida. En el vestuario, muchos jóvenes lo veían como un mentor silencioso. Él, con humildad, siempre estaba dispuesto a escuchar, a dar un consejo, a compartir sus cicatrices para inspirar a otros a no rendirse. Esa redención también se extendía fuera del campo. Se involucró en obras benéficas, ayudó a su comunidad en Mazarelos, financió proyectos para niños en riesgo y visitaba hospitales para compartir tiempo con pequeños fanáticos que soñaban con ser como él. Cada sonrisa que arrancaba era un trofeo invisible, mucho más valioso que cualquier medalla de oro. Así fue como Diogo Jota transformó cada caída en una oportunidad para renacer. En un mundo donde la fama puede devorarte y las críticas pueden romper hasta el alma más fuerte, él eligió caminar con humildad, con fe y con un amor infinito por su gente. Su historia nos enseña que la verdadera redención no se mide en títulos ni en números, sino en la capacidad de seguir amando y creyendo cuando todo parece perdido. Y Diogo, con cada paso, con cada lágrima, con cada gol, nos lo recordó una y otra vez. Legado y presente. Hoy, cuando uno escucha el nombre de Diogo Jota, no piensa solo en goles, en regates o en partidos memorables. Piensa en un legado tejido con esfuerzo, humildad y un amor inquebrantable por el juego y por la vida. El niño que corría descalzo en las calles húmedas de Mazarelos terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza, no solo para Portugal, sino para cualquier persona en el mundo que alguna vez sintió que sus sueños eran demasiado grandes para ser alcanzados. Diogo dejó marcado en el corazón de la afición un mensaje claro: la grandeza no se mide en trofeos, sino en el corazón con el que enfrentas cada batalla. Su capacidad de sobreponerse a las lesiones, a la presión mediática y a las dudas propias lo convirtieron en un ejemplo vivo de resiliencia. En Mazarelos, su barrio natal, las calles están llenas de murales y camisetas con su nombre. Los niños juegan imitando su celebración, soñando con ser algún día el próximo Jota. Los abuelos cuentan historias de cómo lo vieron crecer, de cómo se emocionaban cada vez que sabían que estaba en la cancha. A nivel internacional, Diogo se consolidó como uno de los jugadores más respetados y admirados de su generación. Sus actuaciones en el Liverpool, su impacto en la Premier League, sus goles con la selección portuguesa. Cada capítulo de su carrera alimentó la leyenda de un guerrero silencioso que nunca necesitó gritar para hacerse escuchar. Más allá del césped, su legado también se siente en la manera en que inspiró a jóvenes futbolistas a no perder la humildad, a recordar siempre de dónde vienen y a entender que la familia y los valores son más importantes que cualquier contrato millonario. Actualmente, su presencia sigue viva en cada conversación de los aficionados, en cada compilación de sus mejores goles en YouTube, en cada niño que entra a una tienda y pide su camiseta. Su historia sigue rodando, viva y luminosa. En su vida personal, Diogo encontró en su familia la mayor de sus victorias. Su esposa y su hijo son el refugio que lo mantenía en pie, el motivo por el cual cada caída valía la pena. Hasta el último día, su prioridad siempre fue volver a casa, besar a su esposa, abrazar a su hijo y sentarse a cenar en silencio, disfrutando de los pequeños milagros cotidianos. A nivel comunitario, su compromiso con causas sociales y su apoyo a niños desfavorecidos dejaron huellas imborrables. Sus visitas a hospitales, sus donaciones silenciosas y su empeño en devolverle a su barrio un poco de todo lo que había recibido mostraron la grandeza de su corazón. Hoy, aunque físicamente ya no esté en la cancha, el espíritu de Diogo Jota sigue corriendo por cada centímetro de césped, sigue latiendo en cada gol que enciende el alma de los fanáticos, sigue sonriendo en cada niño que se atreve a soñar en grande. Su legado es eterno, porque va más allá de los números y los trofeos. Está hecho de cicatrices, de lágrimas, de sonrisas sinceras y de abrazos apretados. Diogo nos enseñó que el éxito verdadero no se firma en un contrato ni se mide en millones, sino en la cantidad de vidas que tocas y en el amor que dejas sembrado. Así, el presente de Diogo Jota no se reduce a un dato en la historia del fútbol. Se expande como un susurro en cada cancha, como un abrazo en cada barrio, como una voz que dice al oído: nunca dejes de creer. Hoy, mientras el mundo entero guarda silencio ante la partida de Diogo Jota,
Su historia resuena como un eco infinito en cada corazón que alguna vez vibró con su fútbol, en cada alma que se dejó inspirar por su fuerza, su humildad y su ternura. Porque Diogo no fue solo un delantero letal, ni solo un número en la espalda de una camiseta. Fue un hombre que eligió amar con el mismo fervor con el que corría detrás del balón. Un hijo que jamás olvidó el aroma de la cocina de su madre, un padre que se derretía con cada sonrisa de su hijo, un esposo que encontró en el abrazo de su compañera el refugio más grande del universo. Sus goles nos hicieron gritar, saltar, llorar. Pero sus silencios, esos momentos donde miraba al cielo con los ojos húmedos, nos enseñaron que la grandeza verdadera se esconde en lo invisible, en lo que nadie ve, en lo que se siente en lo más profundo del alma. Hoy, las canchas donde jugó guardan un silencio sagrado. Los muros que llevan su mural parecen respirar su nombre. Las camisetas que llevan su número se sienten más pesadas, más vivas. Cada rincón de Mazarelos llora al hijo pródigo que nunca se olvidó de volver, al niño que nunca traicionó sus raíces. El mundo del fútbol pierde un guerrero, pero la humanidad gana una historia eterna. Una historia que no se borrará con el paso del tiempo, porque está escrita en los latidos de cada niño que se atreva a soñar, en cada joven que encuentre en sus caídas la fuerza para levantarse, en cada padre o madre que aprenda a decir te amo antes de que sea demasiado tarde. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar las palabras que su esposa compartió entre lágrimas. Ame a sus seres queridos, abrácenlos fuerte, díganles hoy cuánto los aman, porque un día puede ser demasiado tarde. No sabemos cuántas primaveras nos quedan, cuántos amaneceres podremos compartir, cuántas veces más podremos reír hasta llorar. Y por eso, hoy es el momento de vivir con el corazón abierto, de dejar el orgullo a un lado y de decir todo eso que guardamos en silencio. Diogo Jota se va, pero su esencia sigue viva. Su sonrisa seguirá corriendo por cada campo, su voz seguirá susurrando en cada oración silenciosa antes de un partido, y su espíritu seguirá empujando a cada soñador que se atreva a creer en lo imposible. Si su historia te conmovió, si alguna vez gritaste un gol suyo, si alguna vez sentiste que un solo hombre podía enseñarte tanto sin siquiera conocerte, hoy te invito a rendirle el homenaje más grande, vivir. Vivir sin miedo, con entrega total, con pasión pura. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste el nudo en la garganta y las lágrimas temblando en el borde de tus ojos. En mi humilde opinión como autor del video, después de sumergirme tan profundo en la vida de Diogo Jota, después de sentir cada caída, cada lágrima, cada abrazo, creo que me doy cuenta de algo que muchas veces olvidamos. Pasamos demasiado tiempo idolatrando a las personas por sus trofeos, por sus goles, por esos triunfos que vemos en la tele. Pero la verdadera grandeza no está ahí. Está en lo que nadie ve, en las noches de insomnio, en los miedos que no confiesan, en los abrazos que sostienen cuando todo se derrumba. Sintiendo todo esto, creo que entendería que Diogo no era solo un jugador de fútbol. Era un hijo que quería hacer sentir orgullosos a sus papás, un esposo que encontraba paz en los brazos de su esposa, un papá que veía en la risa de su hijo la mayor de las victorias. Sentiría un orgullo inmenso, pero también una tristeza profunda. Porque la vida es frágil, porque el mañana no está prometido y porque, en el fondo, cada gol de Diogo era un grito al mundo. Yo pude. Yo salí adelante a pesar de todo. Me daría cuenta de que tengo que abrazar más, decir te amo sin miedo, dejar de posponer sueños, vivir hoy, ahora, con el corazón en la mano, como si fuera el último minuto del partido. Si yo fuera yo, terminaría con los ojos llenos de lágrimas, pero con el pecho lleno de valor. Porque la mejor manera de honrar a Diogo Jota, y a todos los que amamos, no es llorar para siempre. Es vivir por ellos, vivir por nosotros, con más verdad, más entrega y más amor que nunca. Así que, abracemos, soñemos y digamos lo que sentimos. Porque no sabemos si mañana podremos. Asterisco. Tu suscripción no es solo un clic. Es un acto de amor, un abrazo silencioso, una forma de decir gracias, Diogo, por recordarnos que la vida se juega con el alma. Suscríbete, comparte y mantén viva la llama de quienes nos inspiran a ser mejores cada día. Porque, aunque se apague la voz, el eco de los corazones que amaron con pasión jamás morirá.